Ella está sentada en una sala de tribunal de Mississippi, sonriendo, sin nervios, sin miedo, simplemente tranquila, como si estuviera esperando que la llamaran de clase, no esperando escuchar si pasaría el resto de su vida en prisión. Carly Gregg se había convencido a sí misma de que el jurado la creería. Sus abogados decían que estaba enferma, una niña cuya mente se había desmoronado. Le dijeron al tribunal que había sufrido una ruptura mental, que voces tomaron el control de sus pensamientos en aquel terrible día. Y por un momento, la defensa estaba funcionando. El jurado estaba escuchando. La gente comenzó a preguntarse si una joven de 14 años realmente podría planear algo así. Entonces el fiscal presionó reproducir y todo cambió. ¿Tu hija intentó dispararte? Sí, disparándome para matarme, intentó matar a su mamá. ¿Cómo se llama? Carly Gregg, aclara la garganta. Oye, necesito que me hables. ¿Qué ropa lleva puesto tu hijo? Tenía jeans y una camiseta gris. Tiene el cabello corto, castaño. Corrió hacia el patio trasero. Intenté seguirla. Saltó la cerca y escapó. Me disparó en él. Lo que están a punto de presenciar es el momento en que Carly Gregg comprendió que el jurado jamás volvería a creer su versión. El instante en que entendió que no regresaría a casa. Ni ese día, ni por décadas. Su madre había muerto. Su padrastro estaba sangrando en el suelo de la cocina, y la evidencia de lo que realmente ocurrió fue captada por una cámara que Carly ni siquiera sabía que estaba grabando. Este es el escalofriante caso de una estudiante de honor, que convirtió un 357 Magnum en un arma de ejecución dentro de su propio hogar. Si nunca escuchaste esta historia antes, prepárate, porque lo que sucedió en Brandon, Mississippi, el 19 de marzo de 2024, desafiará todo lo que crees saber sobre la salud mental adolescente, el homicidio premeditado y cómo una simple cámara de seguridad doméstica puede exponer incluso la mentira más cuidadosamente construida. Antes de comprender lo que ocurrió el 19 de marzo de 2024, debemos entender quién era Carly Gregg. A sus 14 años, Carly parecía cualquier otra adolescente de alto rendimiento. Era inteligente, segura de sí misma y divertida. Una estudiante de 10º grado en Northwest Rankin High School en Brandon, Mississippi, donde su madre, Ashley Smiley, enseñaba matemáticas. Los profesores la describían como educada e inteligente. Sus amigos decían que era amable, ingeniosa y fácil de tratar. En la superficie, parecía una chica feliz y responsable con un futuro prometedor. La madre de Carly, Ashley Smiley, tenía 40 años. Una profesora de matemáticas querida por sus alumnos y respetada por sus colegas. Los conocidos la describían como cálida, paciente y profundamente dedicada tanto en su aula como en su hogar. Ashley había estado casada antes con Kevin Gregg, el padre biológico de Carly. Kevin luchó durante años con problemas de salud mental y consumo de drogas. Tras su divorcio, Ashley crió a Carly principalmente sola. En 2020, Ashley se casó con Heath Smiley, un hombre conocido por su personalidad tranquila y afectuosa. Al principio, Heath y Carly se llevaban bien. Él la cuidaba, la apoyaba e intentaba que se sintiera comprendida. Pero a principios de 2024, algo dentro de su hogar había cambiado. Carly parecía distante, más callada, más retraída, y nadie podía entender del todo por qué. Desde afuera, su vida lucía estable y amorosa, pero debajo de esa imagen había una inquietud creciente que Ashley y Heath podían percibir pero no comprendían del todo. Con el paso de los meses, pequeñas grietas comenzaron a aparecer. Carly empezó a tener dificultades para dormir. Algunos días estaba alegre y activa, otros días estaba silenciosa, cerrada en sí misma y ansiosa. Al principio sus padres pensaron que era solo comportamiento normal de adolescente. Pero pronto las cosas comenzaron a parecer más serias. Heath declaró más tarde que descubrió que Carly se había estado lastimando. Las marcas estaban ocultas, bajo su ropa, en los muslos, donde nadie podía verlas. Eran superficiales pero deliberadas. Carly usaba el dolor para lidiar con emociones que no podía expresar. Luego comenzaron a surgir señales aún más preocupantes. Sus padres descubrieron que Carly había estado usando teléfonos desechables secretos, fumando marihuana y hablando en secreto con un novio mayor.
vivía una doble vida. Una como la estudiante alegre y de alto rendimiento que todos conocían, y otra como una adolescente perturbada que ocultaba su sufrimiento. Cuando la confrontaban, Carly solía volverse defensiva o irritable. No quería abrirse ni hablar sobre lo que estaba pasando, pero en el fondo luchaba con algo aún más complejo. La terapeuta de Carly explicó posteriormente que ella frecuentemente se sentía responsable de la felicidad de su madre. Quería ser perfecta para Ashley y no soportaba la idea de decepcionarla. En diciembre de 2023, Ashley y Heath decidieron buscarle ayuda profesional. Le encontraron una terapeuta y en enero de 2024, a Carly le recetaron Zoloft, un medicamento habitualmente utilizado para tratar la depresión y la ansiedad en adolescentes. Por un breve tiempo, las cosas parecieron calmarse, pero por dentro, Carly comenzaba a desmoronarse de maneras que nadie podía detectar. Empezó a escuchar voces que no existían realmente. Sentía que el mundo que la rodeaba no era real, y tenía pensamientos aterradores que no podía detener. Escribía sobre ello en su diario, pero mantenía esas páginas en secreto. El 12 de marzo de 2024, exactamente una semana antes de la tragedia, Carly escribió: «Creo que tuve un quiebre psicótico antes. Todo el asunto es bastante absurdo. En realidad hablé con una de las voces en mi cabeza. Bueno, no las escuchaba hasta hoy, pero solo lo hago entonces. Mi particular amigo y yo estábamos prácticamente gritando con sed de sangre y voracidad. Gracias a Dios que el enfrentamiento físico no fue posible. Sueno como una loca». Esa entrada del diario se volvió muy relevante durante el juicio. Algunas personas pensaron que demostraba que Carly realmente luchaba con su salud mental, pero otros creyeron que lo había escrito a propósito para fabricar una excusa por lo que estaba planeando hacer a continuación. Al día siguiente, Carly regresó con su enfermera practicante para una revisión de medicación. Dijo que el Zoloft la hacía sentir adormecida y desconectada, por lo que su prescripción fue cambiada a Lexapro, otro antidepresivo. Ese cambio ocurrió apenas 6 días antes del tiroteo. Nadie se dio cuenta en ese momento, pero algo dentro de Carly estaba descontrolándose más allá de cualquier límite. El 19 de marzo de 2024 comenzó como un martes ordinario en Brandon, Mississippi. Ashley Smiley fue a trabajar a Northwest Rankin High School, donde enseñaba y donde su hija de 14 años, Carly Madison Gregg, era estudiante de 9º grado. Su esposo, Heath Smiley, salió al trabajo poco después. Cerca de media mañana, ocurrió algo que pondría en marcha los eventos de esa tarde. Un amigo de Carly, preocupado por su comportamiento, se acercó a Ashley en la escuela. Le contó que Carly había estado fumando marihuana regularmente, que tenía teléfonos desechables, que hablaba con chicos que Ashley no conocía. Quienes interactuaron con Ashley después dijeron que no estaba furiosa, pero sí preocupada, más enfocada en el bienestar de su hija que en el quebrantamiento de las reglas en sí. La jornada escolar terminó. Ashley y Carly regresaron juntas a casa en automóvil. Aquí es donde las cámaras de seguridad retoman la historia. Alrededor de las 3:54 p.m., el coche de Ashley entró al garaje. Ambas bajaron, entraron a la casa juntas y metieron a los 2 perros de la familia. Nada en las imágenes sugería una discusión o tensión. La distribución de la casa de los Smiley es importante para comprender lo que sucedió después. El garaje conecta con un pequeño cuarto de lavandería que se abre hacia la cocina. A la derecha de la cocina está el dormitorio de Carly. A la izquierda, más adelante por un pasillo, está el dormitorio principal donde dormían Ashley y Heath. Las cámaras de seguridad cubrían varias áreas de la vivienda: el garaje, la cocina y el cuarto de lavandería. Grababan de forma continua, subiendo las imágenes a la nube en tiempo real. Ashley se dirige al dormitorio de Carly. Esto tiene sentido dado lo que había descubierto en la escuela ese día. Iba a buscar los vaporizadores y los cartuchos de marihuana para quitárselos. Carly lleva a los perros afuera al patio trasero. Durante unos minutos, todo está en calma. Ashley está en el cuarto de Carly buscando. Carly está afuera con los perros. Luego Carly regresa adentro. Las imágenes muestran a Carly caminando lentamente por la cocina. No está apresurada ni alterada. Se mueve con determinación.
mirando hacia su habitación, donde sabe que su madre está revisando sus pertenencias. Luego se gira y camina en dirección opuesta hacia el dormitorio principal. Aproximadamente a 1900. Las 4:00 p.m., Carly entró al cuarto de sus padres y tomó el revólver 357 Magnum de su madre desde debajo del colchón. Ocultó el arma detrás de su espalda mientras se desplazaba por la casa. Menos de un minuto después, Carly regresa al otro lado de la vivienda. Ahora camina con cuidado, sosteniendo el brazo derecho detrás de la espalda en una posición forzada. Al pasar por la entrada de la cocina, se detiene y mira hacia adentro, verificando que Ashley no haya salido del dormitorio. Carly entra a su habitación. 3 disparos resonaron por toda la casa. Ashley recibió múltiples impactos en la cabeza y la parte superior del cuerpo. Aunque estuvo con vida por un breve instante tras los disparos, las heridas resultaron mortales en cuestión de minutos. El médico forense declararía más tarde sobre la trayectoria e impacto de esas 3 balas. El primer disparo alcanzó a Ashley en el hombro. El segundo la golpeó en el cuello. Cualquiera de esas heridas podría haber sido fatal, pero el tercer disparo selló el destino de Ashley. Fue efectuado desde menos de 1 metro de distancia directamente en su rostro, justo por encima del ojo derecho. Y entonces, en los instantes posteriores a quitarle la vida a su madre, Carly Gregg hizo algo que se convertiría en el aspecto más controvertido y analizado de todo el caso. Regresó calmadamente a la cocina y se sentó. La marca de tiempo en las imágenes de seguridad es fundamental aquí. Ashley fue baleada en algún momento entre las 4:43 y las 4:47 p.m. Según el análisis de audio, Carly no contactó al 911 sino hasta las 4:57 p.m. Eso significa que hubo aproximadamente entre 10 y 13 minutos en los que Carly estuvo sola en la casa con el cuerpo de su madre. Durante esos minutos, no intentó ayudarla, no pidió socorro. En cambio, lo que hizo a continuación se convertiría en el eje central del argumento de la fiscalía, que esto no fue un quiebre psicótico ni un momento de locura temporal, sino un acto calculado y deliberado, seguido de intentos por encubrirlo y continuar con la violencia. La cámara de la cocina muestra a Carly sentada en el mostrador. Todavía sostiene el arma detrás de su espalda, fuera del campo visual de la cámara. Toma el iPhone de su madre del lugar donde Ashley lo había dejado sobre el mostrador. Carly conoce el código de acceso de su madre, desbloquea el teléfono y abre la aplicación de mensajes. Le envía un mensaje de texto a Heath Smiley. ¿Cuándo llegas a casa, cariño? La elección de la palabra fue deliberada. Cariño, es como Ashley llama a Heath. Carly estaba suplantando a su madre, intentando hacer creer a Heath que todo era normal en casa y convencerlo de que regresara. Heath respondió que pronto saldría del trabajo y que probablemente llegaría en aproximadamente 1 hora. Carly respondió con un emoji de pulgar arriba. Luego comenzó a llamar a sus amigos. Hizo videollamadas a varias personas en los minutos posteriores a matar a su madre. Les dijo que había arruinado todo, que había hecho algo terrible. Lloraba, estaba alterada, pero no del todo incoherente. Cuando una amiga preguntó si debían llamar al 911, Carly dijo, no hagas eso, no llames a nadie. En cambio, invitó a una amiga en particular a que fuera a su casa. Cuando esa amiga llegó, no tenía idea de lo que la esperaba. Carly abrió la puerta y le preguntó, ¿los cadáveres te dan asco? Carly llevó a su amiga adentro y le mostró el cuerpo de Ashley tendido en el suelo del dormitorio de Carly. La amiga declaró que estaba aterrorizada, paralizada, sin saber qué hacer ni cómo procesar lo que estaba viendo. Pero Carly no había terminado de explicar. Le dijo a su amiga, le metí 3 a mi mamá, me quedan 3 más para mi padrastro, viene en camino. Luego Carly le dijo a su amiga que se escondiera en el patio trasero. Cuando Heath llegara a casa, Carly iba a terminar lo que había comenzado. Antes de que él llegara, Carly hizo algo que los investigadores describirían más tarde como profundamente perturbador. Reposicionó el cuerpo de su madre, cruzándole las manos sobre el abdomen como si la estuviera colocando en un ataúd. Luego cubrió el rostro de su madre con una toalla roja, ocultando la herida del disparo. Y mientras pasaban los minutos, la cámara de la cocina captó algo más. Carly tarareando y cantando tranquilamente para sí misma, mientras el cuerpo de su madre yacía en la habitación contigua. Heath Smiley
Salió del trabajo alrededor de las 5:00 p.m. Había recibido el mensaje de Minato Z, texto de quien creyó que era su esposa, preguntando cuándo llegaría. Todo parecía normal. No tenía ningún motivo para sospechar que algo andaba mal. Cuando Heath llegó a casa, bajó del auto y caminó hacia la puerta que conducía al cuarto de lavandería y la cocina. Cuando Heath abrió la puerta, Carly ya lo estaba esperando con el arma en la mano. En cuanto él entró, ella disparó varias veces. Una de las balas impactó a Heath en el hombro, muy cerca del rostro. A pesar del dolor, Heath reaccionó de forma instintiva. Como era mucho más grande y fuerte, se abalanzó hacia Carly e intentó arrebatarle el arma para detenerla. Durante el forcejeo, se escucharon más disparos. Más tarde, Heath dijo que no estaba seguro de quién había efectuado esos últimos disparos y que solo podía pensar en quitarle el arma a Carly. Durante todo el tiempo, Carly estaba gritando, sin pronunciar palabras, solo gritando. Heath dijo después que el sonido era salvaje y aterrador, completamente diferente a cualquier cosa que hubiera escuchado de ella antes. Finalmente logró arrancarle el arma de las manos. En ese momento, Carly salió corriendo por la puerta trasera y bajó por la calle con su amiga persiguiéndola. Heath, todavía en estado de shock y sangrando, comenzó a recorrer la casa buscando a un intruso. Al principio, no podía creer lo que había pasado. Pensó que alguien más debía haber atacado a Carly y que ella solo había intentado defenderse. Luego entró al dormitorio de Carly. Allí fue donde encontró a Ashley. De inmediato tomó su teléfono para llamar al 911 mientras aún sangraba. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Tu hija intentó dispararme. Me disparó. ¿Dónde está ella? ¿Cuántos años tiene? 14. Bien, señora. Quédese en línea conmigo. Cálmese. ¿Cómo se llama usted? ¿La bala le rozó el cuello? Sí, señor. ¿Y cómo se llama ella? Carly Gregg. Carly Gregg. ¿Todavía tiene el arma? Se la quité. Huyó. Se la quitó y escapó corriendo. Sí, señor. Estaba gritándome algo. No podía. Entender. Cerré la puerta con llave. Está afuera. No sé qué está pasando. ¿Hacia dónde corrió? Corrió al patio trasero y saltó la cerca. ¿Qué ropa lleva? Una camiseta gris y jeans. ¿Qué altura tiene? Alrededor de 1,57. ¿Color de cabello? Castaño claro. Cabello corto. Calme. Dios mío. Ella mató a su mamá. ¿Qué? Mató a su mamá. ¿Dónde está la mamá? Intentó matarme también. ¿Dónde está su esposa, señor? Está muerta en el suelo del cuarto de mi hijastra. Está en el suelo del cuarto de su hijastra. Los paramédicos y la policía llegaron en cuestión de minutos. La tranquila calle Ashton Way en Brandon, Mississippi, quedó inundada de vehículos de emergencia. ¿Ella todavía tiene el arma? Está sobre el mostrador de la cocina. Creo que queda una bala en la recámara. Abrí el cilindro. Entré por la puerta trasera y ella intentó dispararme. ¿Cómo se llama ella? Carly Gregg. ¿Cuántos años tiene? 14. Cumple 15 el mes que viene. Mientras los primeros respondedores atendían a Heath y aseguraban la vivienda, otros agentes comenzaron a buscar a Carly por el vecindario. Había huido a pie, saltando cercas y atravesando patios traseros, dejando a todos sin saber a dónde había ido. Un agente que patrullaba Farmington Boulevard, a pocas calles de la casa de los Smiley, observó a una joven parada junto a una zanja de drenaje. Parecía pequeña para su edad, desorientada y asustada. Era Carly. El agente detuvo su vehículo y se acercó con precaución. Ella reconoció haber estado involucrada en el incidente. Carly fue esposada y colocada en la parte trasera del patrullero. Mientras estaba sentada en el auto policial, Carly seguía preguntando si Heath estaba bien y si sobreviviría a sus heridas. El vehículo se detuvo posteriormente para que los agentes pudieran realizarle una prueba de residuos de pólvora en las manos y determinar cuál había usado para disparar el arma. ¿Estás bien? No lo sé, cariño. No puedo hablar contigo. ¿Estás bien? Sí. De vuelta en la casa, los investigadores encontraron una escena impactante. Había evidencia por todas partes. Imágenes de varias cámaras de seguridad, mensajes de texto, registros telefónicos y pistas físicas. Al reunirlo todo, quedó claramente demostrado lo que había ocurrido ese día. Pero lo que los investigadores no podían determinar, y en lo que el juicio se centraría más adelante, no era qué había pasado, sino por qué. Todos sabían lo que Carly había hecho.
La verdadera pregunta era si había actuado durante un colapso mental o si sabía exactamente lo que estaba haciendo. La cuestión era el por qué, y más importante aún, si Carly era legalmente responsable de sus actos. Carly Madison Gregg fue llevada inicialmente a un centro de detención juvenil, pero eso no duró mucho. Dada la gravedad de los cargos y la naturaleza del crimen, los fiscales tomaron la decisión de acusarla como adulta. Enfrentó 3 cargos: asesinato en primer grado por la muerte de Ashley Smiley, intento de homicidio por el disparo a Heath Smiley y manipulación de evidencia por ocultar la cámara de seguridad de la cocina. Bajo la ley de Mississippi, el asesinato en primer grado contempla únicamente 2 sentencias posibles: cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional o cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Como Carly era menor de edad, la pena de muerte no era una opción. La Corte Suprema había dictaminado años antes que ejecutar a alguien por un delito cometido siendo menor de edad era inconstitucional. Ser acusada como adulta significaba que Carly sería recluida en un establecimiento para adultos, pero al ser todavía menor de edad, debía mantenerse separada de los reclusos adultos. En la práctica, esto implicaba confinamiento solitario. Durante los siguientes 6 meses, desde marzo de 2024 hasta su juicio en septiembre, Carly Gregg pasó entre 23 y 24 horas al día sola en una celda. No tenía contacto con otros reclusos, contacto limitado con los guardias. Sus únicos visitantes habituales eran sus abogados. El aislamiento era sumamente difícil para cualquier persona, pero especialmente para una joven de 14 años que ya luchaba con problemas de salud mental. Su equipo de defensa argumentó que las condiciones de reclusión la estaban afectando aún más, agravando sus síntomas y violando sus derechos como menor. Pero el juez resolvió que no había alternativa. La ley de Mississippi exigía que los menores acusados como adultos fueran mantenidos separados de la población adulta. Si eso implicaba confinamiento solitario, así debía ser. Mientras tanto, ambas partes se preparaban para el juicio, construyendo narrativas completamente opuestas sobre quién era Carly Gregg y qué había sucedido el 19 de marzo. La versión de la fiscalía era sencilla. Carly Gregg era una adolescente que llevaba una doble vida, consumía drogas, hablaba con chicos y ocultaba teléfonos desechables de sus padres. Cuando su madre descubrió todo y comenzó a registrar su habitación, Carly tomó una decisión fría y planificada de acabar con la vida de su madre. La calma observada en las imágenes de seguridad demostraba que sabía que había hecho algo malo. Los mensajes a Heath evidenciaban planificación y engaño. La forma en que fue colocado el cuerpo mostraba una perturbadora falta de remordimiento. Y el intento de agredir a Heath demostraba que no fue solo un momento de pérdida de control, sino un plan deliberado para hacerles daño a ambos padres. Sí, Carly tenía algunos problemas de salud mental, como ansiedad, depresión y dificultades propias de la adolescencia, pero nada que significara que estaba legalmente enajenada. Sabía distinguir entre el bien y el mal. Sabía que lastimar a alguien era incorrecto, y el hecho de que intentara encubrir lo que hizo demostraba que entendía que era ilegal. La versión de la defensa era completamente diferente. Carly Gregg era una niña profundamente enferma que había padecido durante años condiciones que nadie comprendía del todo. Tenía una predisposición genética a enfermedades psiquiátricas graves, heredada de su padre biológico, quien padecía esquizofrenia y trastorno bipolar. Había escuchado voces desde pequeña, posiblemente desde los 9 años. Experimentaba disociación, desrealización y pensamientos intrusivos que la aterrorizaban. Se había autolesionado durante años como mecanismo para sobrellevar emociones abrumadoras. Luego, apenas 6 días antes del homicidio, su medicación fue cambiada de Zoloft a Lexapro. Para alguien con menores trastorno bipolar subyacente. Este tipo de cambio de medicación puede desencadenar episodios maníacos o agravar los síntomas psicóticos. Para el 19 de marzo, Carly estaba en medio de un quiebre psicótico total. Bajo la ley de Mississippi, para ser declarada no culpable por razón de locura, la defensa debía demostrar que en el momento del crimen, Carly no comprendía la naturaleza y calidad de sus actos, o que no sabía que lo que hacía estaba mal.
Es un umbral extraordinariamente difícil de alcanzar. Las defensas por enajenación mental tienen éxito en menos del 1% de los casos penales, pero el equipo defensor de Carly creía tener la evidencia necesaria para lograrlo. Y si lo conseguían, Carly no iría a prisión. Sería internada en una institución de salud mental para recibir tratamiento. Eventualmente, si se estabilizaba y ya no era considerada un peligro, podría ser liberada. Pero primero tendrían que convencer a un jurado. Y antes de que esa decisión se tomara, la Fiscalía presentó una oferta. En agosto de 2024, pocas semanas antes de que comenzara el juicio, la oficina del fiscal de distrito ofreció al equipo defensor de Carly un acuerdo. Podía declararse culpable de los 3 cargos, y a cambio, el Estado recomendaría una sentencia de 40 años en el Departamento de Correcciones de Mississippi. Los otros 2 cargos, intento de homicidio y manipulación de evidencia, serían desestimados o incorporados a esa condena. 40 años. Para una joven de 14 años, eso significaba que no sería puesta en libertad hasta los 54. Pasaría toda su adolescencia y la mayor parte de su vida adulta en prisión. Pero cuando llegó el momento de decidir, Carly hizo algo que nadie esperaba. «Señorita Gregg, ¿recibió usted la recomendación de 40 años?» «Sí, señor». «¿Y fue su decisión, y solo la suya, rechazar esa recomendación?» «Sí, su señoría». Con apenas 14 años, Carly Madison Gregg decidió arriesgarse ante el jurado en lugar de aceptar una condena de 40 años. Sus abogados respaldaron su elección. Creían tener una sólida defensa basada en salud mental y que, una vez que el jurado conociera la historia de Carly y escuchara a sus peritos, verían este caso como el de una joven perturbada que necesitaba ayuda, no como alguien que actuó por crueldad. Carly se sentó en la mesa de la defensa flanqueada por sus abogados. Parecía aún más joven de lo que era. A lo largo del juicio, se la vería llorar con frecuencia, cubrirse los oídos durante testimonios especialmente difíciles, apareciendo genuinamente angustiada por lo que se mostraba y se decía. En todo el tiempo que ha conocido a Carly, ¿la describiría como insensible? No. ¿La describiría como calculadora? No. Excepto con las matemáticas. ¿La describiría como diabólica? No. ¿Cómo la describiría? Es simplemente una niña dulce desde que la conozco. Pero luego Heath tuvo que describir el peor momento de ese día. Encontrar el cuerpo de Ashley en el dormitorio de Carly. Cuando la vio tendida allí, ¿qué? ¿Fue lo primero que hizo? Le revisé el pulso y moví la toalla. Y luego, llamé al 911. Heath, cuando movió la toalla, ¿qué vio? Supe que le habían disparado. Había sangre alrededor, pero no recuerdo exactamente dónde. En algún lugar del lado derecho de su rostro. La sala del tribunal quedó en silencio, interrumpido únicamente por el llanto de Carly en la mesa de la defensa. Fue un momento emocionalmente devastador que marcó el tono de lo que vendría después. A medida que los testimonios continuaban, la atención se desplazó de lo que Carly había hecho hacia el porqué. El núcleo del juicio se convirtió en la pregunta sobre su estado mental el día del crimen. Ambas partes presentaron peritos en salud mental, cada uno trazando un retrato radicalmente distinto de Carly Gregg. La fiscalía llamó a 4 especialistas que la habían evaluado tras su detención. Todos coincidieron en que era una adolescente perturbada que lidiaba con ansiedad, depresión y autolesiones, pero que no estaba legalmente enajenada. Sus declaraciones subrayaron la intención y la conciencia, argumentando que las acciones de Carly, el 19 de marzo de 2024, fueron deliberadas. Sabía exactamente lo que estaba haciendo, y sabía que estaba mal. La fiscalía destacó las acciones calculadas de Carly: desbloquear el teléfono de su madre, imitar su tono en un mensaje y atraer a su padrastro a casa. Para ellos, estas eran señales de premeditación, no de confusión. Incluso su terapeuta, quien la había atendido antes del homicidio, declaró que jamás había mostrado señales de psicosis, delirios o violencia. Sus peritos médicos abordaron el reciente cambio de Zoloft a Lexapro, reconociendo posibles efectos secundarios, pero insistiendo en que la dosis era estándar y el cambio médicamente apropiado. No había evidencia, afirmaron, de que pudiera haber provocado un quiebre psicótico. Al término del juicio, la sala estaba dividida entre 2 posturas opuestas. La defensa presentó a Carly como una niña profundamente
perturbada, cuya frágil mente se había quebrado bajo el peso de la enfermedad mental y los efectos secundarios de la medicación. La fiscalía, en cambio, la describió como una adolescente calculadora que sabía exactamente lo que hacía y lo ejecutó con precisión. La versión que el jurado eligiera creer determinaría el resto de la vida de Carly Madison Gregg. Cuando llegó el turno de la defensa, la abogada Bridget Todd habló con emoción. Le dijo al jurado que Carly no era una asesina a sangre fría, sino una niña profundamente perturbada. Todd explicó su historial de ansiedad, depresión y alucinaciones auditivas, argumentando que el cambio en su medicación pudo haber desencadenado un colapso mental. Dijo que esta tragedia destruyó 3 vidas, la de Ashley, la de Heath y la de Carly, y que lo que parecía planificación era en realidad confusión. Al cerrar su alegato, Todd pidió al jurado que viera a Carly no como un monstruo, sino como una niña enferma de 14 años que necesitaba ayuda, no una vida entera entre rejas. El jurado deliberó por menos de 2 horas, una señal inequívoca de que había alcanzado un consenso firme. Muy bien, los veredictos parecen estar en forma correcta. Veredicto del jurado. Cargo 1. Nosotros, el jurado, declaramos a la acusada Carly Madison Gregg culpable de asesinato en primer grado tal como se indica en la acusación. Cargo 2. Nosotros, el jurado, declaramos a la acusada Carly Madison Gregg culpable de intento de homicidio tal como se indica en la acusación. Cargo 3. Nosotros, el jurado, declaramos a la acusada Carly Madison Gregg culpable de manipulación de evidencia tal como se indica en la acusación. Comenzando por la primera fila, señora. ¿Es ese su veredicto? Señor, ¿es ese su veredicto? Sí, señor. Señora, ¿es ese su veredicto? Señor, ¿es ese su veredicto? Señora, ¿es ese su veredicto? Debe responder en voz alta. Señora, lo siento. Sí, en la fila de atrás. Señor, ¿es ese su veredicto? Señora, ¿es ese su veredicto? Señora, ¿es ese? ¿Y su veredicto? Señor, ¿es ese su veredicto? Señora, ¿es ese su veredicto? Señora, ¿es ese su veredicto? Señora, ¿es ese su veredicto? Este veredicto es correcto y unánime. Esto fue lo que concluyeron. La defensa por enajenación mental había sido completamente rechazada. El jurado coincidió con la fiscalía en que Carly sabía exactamente lo que estaba haciendo. Luego llegó la fase de sentencia. Bajo la ley de Mississippi, el jurado tenía 3 opciones. Cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, o dejar la decisión en manos del juez. En cuanto al cargo 1, nosotros, el jurado, condenamos a la acusada Carly Madison Gregg a cadena perpetua. En cuanto al cargo 2, nosotros, el jurado, condenamos a la acusada Carly Madison Gregg a cadena perpetua. El veredicto fue cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Por el cargo de intento de homicidio, Carly recibió otra cadena perpetua para cumplirse de forma concurrente. Con apenas 15 años, Carly Madison Gregg fue condenada a pasar el resto de su vida en prisión. La reacción fue dividida. La familia de Ashley Smiley sintió que se había hecho justicia, mientras que otros estaban destrozados ante la idea de que una niña pasara toda su existencia entre rejas. Carly lloró en silencio mientras los agentes la conducían de regreso al centro de detención, donde permanecería hasta ser trasladada a un establecimiento para adultos. El caso de Carly Gregg concluyó sin ningún sentido de victoria, solo con el peso permanente de una tragedia que destruyó a una familia entera. El padre de Carly, Kevin Gregg, habló con los medios. Estaba convencido de que la enfermedad era hereditaria y que el sistema la había fallado mucho antes de que ocurriera la tragedia. El equipo defensor de Carly solicitó un nuevo juicio, alegando que evidencia clave sobre salud mental había sido excluida, específicamente el testimonio de Kevin sobre las alucinaciones de Carly durante su infancia. Pero el juez Dwayne Arthur denegó la solicitud, resolviendo que incluso de haber sido admitida, no habría cambiado el veredicto. La defensa ha apelado desde entonces ante el Tribunal de Apelaciones de Mississippi, aunque tales reversiones son poco frecuentes. Por ahora, Carly permanece en un centro correccional juvenil en Pearl. Cuando cumpla 18 años,
será trasladada al Centro Correccional de Mississippi Central, donde pasará el resto de su vida. Su abogada, Bridget Todd, insiste en que el sistema falló a Carly, argumentando que una niña con enfermedades mentales nunca debió haber sido juzgada como adulta. La fiscalía, sin embargo, sostiene que se hizo justicia y que Carly planeó sus acciones y comprendía lo que estaba haciendo. La apelación de Carly podría tardar años, y aunque fuera concedida, significaría otro juicio, no la libertad. Por ahora, permanece tras las rejas, con apenas 15 años, enfrentando una vida entera marcada por lo que ocurrió cuando tenía 14. Antes de 1990, irte. Necesito que hagas algo si llegaste hasta aquí. Ya sabes la verdad completa sobre lo que pasó en esa casa en Brandon, Mississippi. No todo el mundo tiene la valentía de enfrentarse a historias como esta. Ahora te hago una pregunta directa. ¿Crees que Carly actuó por locura o lo planeó todo desde el principio? Escribe tu opinión en los comentarios. No hay respuesta correcta ni incorrecta. Este es un espacio para pensar, debatir y reflexionar juntos. Tu perspectiva importa, y quiero leerla. Personalmente, dale like si este contenido te hizo pensar. Cada like le dice al algoritmo que este tipo de historias reales merece llegar a más personas. Tú decides si esto continúa o desaparece. Suscríbete al canal y activa la campanita. Cada semana traemos casos reales que los medios tradicionales no cuentan completos, historias que te harán cuestionar lo que crees saber sobre la justicia, la mente humana y los límites entre el bien y el mal. Tú ya le diste tu tiempo a este video. Ahora deja que este video trabaje para ti. Compártelo con alguien que necesite ver esto. Nos vemos en el próximo caso.